Nos hemos quejado mucho y muchas veces en la hora de la verdad de la escasa atención que se le presta en Colombia a lo que no es la parroquia. Teníamos un filósofo, profesor Román, que no sé si usted ha alcanzado a conocer y aficionarse a él, que fue don Fernando González. Ujú. Don Fernando González, el único filósofo auténtico que ha habido en Colombia, autor de un libro maravilloso que es Viaje a Pie y de muchos otros pequeños libros que en su conjunto forman una presentación fantástica de su pensamiento, un tanto nihilista, un tanto estoico, un tanto romántico, en fin, que es un monumento al pensamiento moderno. Y Fernando González nos decía que aquí teníamos todos una visión parroquial de la existencia. A duras penas llegábamos a tener una visión nacional, algunos, los privilegiados. Normalmente nos quedábamos en la parroquia, que América no dio sino un hombre de visión cósmica, que fue Simón Bolívar, y por eso le fue como le fue, porque tenía visión cósmica. Aquí no vemos el resto del mundo, no contamos con el resto del mundo, y el resto del mundo es nuestra circunstancia. Le decía hace un rato en las palabras fantásticas de don José Ortega y Gasset, para mí el más grande filósofo del siglo XX. Uno no es nada separado de la circunstancia que lo rodea, y los países no son nada si uno los independiza del resto del mundo. Absolutamente. Ustedes, los internacionalistas, estamos con el profesor Román Ortiz, que es un habitual compañero de la hora de la verdad, generoso intelectualmente con nosotros. Ustedes, los internacionalistas, tienen un problema muy grave, y es que aquí en Colombia carecen de audiencia, que pues, la gente no le pone importancia a lo que pasa afuera, y lo que pasa afuera a veces es lo que pasa muy cerca. Así es. Cuando nosotros advertíamos hace un tiempo lo que iba a pasar con Venezuela, porque era visible, no es que seamos inteligentes ni visionarios, obvio, los venezolanos se van a quedar sin un plato de comida, y uno busca un plato de comida donde esté, es tan sencillo como eso. Y si uno tiene un hijito, pues no lo quiere dejar morir de desnutrición o dejarlo con retardo mental por falta de alimentación, y busca la alimentación. Venezuela se iba a venir para acá, lo dijimos una y otra vez, no, eso son exageraciones y tal. Ahí está Venezuela acá, y va a seguir viniendo, y mientras a esos salvajes alguien no les ponga coto y no cambie la vida de Venezuela, esto va a ser una tragedia. Tenemos poca concepción de lo internacional, y en el mundo internacional están pasando cosas muy graves. Y uno no sabe por dónde iniciar. Yo le propongo un tema, a ver si le parece a usted empezar por ahí o empieza por el que quiera. Es el tema de los migrantes, de la migración. La migración, hablábamos de la migración venezolana hacia Colombia, hacia Ecuador y hacia Perú, es un fenómeno terrible para este continente. La migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos, eso es inatajable, porque la gente que sale de Honduras y la que sale de El Salvador y la que seguramente va a salir también de Guatemala, sale de esos países porque en sus propios países no hay vida. No hay vida, no hay manera de llevar una vida digna, no, eso no es posible. O de Nicaragua, imagínese usted, ¿cuándo va a venir la migración nicaragüense? Pues cuando los nicaragüenses se convenzan de que allá no hay futuro y se tienen que ir. ¿Y para dónde se van? Pero no es ningún secreto para dónde se van a ir, que es para los Estados Unidos. Y a Europa le pasa lo mismo. Hace poco oíamos una de las escasas voces inteligentes que hay en España, la de José María Aznar, diciendo que la única manera que tiene Europa de contener la migración africana es haciendo a África posible, y Claro. que si no se trabaja el tema de la política interna y del desarrollo interno, no habrá manera de detener esa migración de gente que prefiere ahogarse en el Mediterráneo a seguir viviendo en África Central, por ejemplo. Bueno, ese tema de la migración va a cambiar, está cambiando, cambiará
la esencia cultural del mundo que conocemos, ¿o no, profesor Román Ortiz? Y muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Fernando Londoño, por la invitación. Yo creo que ya lo está cambiando y lo va a cambiar más, y lo va a cambiar en términos políticos de una manera muy profunda y además inevitable. Yo creo que el debate aquí está en cómo se gestiona un fenómeno, pues que de alguna manera va a pasar, ¿verdad? Yo creo que hay una variable, o uno podría decir que hay dos variables que son claves para explicar lo que está pasando. Por una parte, la tecnología, cómo ha cambiado la tecnología la forma de vivir y de viajar de las personas. En dos sentidos. Uno, hay mucha más información disponible. Cualquier persona en cualquier lugar del planeta recibe mucha más información y puede comparar, puede evaluar y tiene muchos más datos para tomar sus propias decisiones, las decisiones de su vida, ¿verdad? La otra variable es la facilidad para viajar. Digamos, hay muchas más facilidades para desplazarse, y eso está cambiando todos los cálculos políticos. Déjeme que le ponga un ejemplo antes de pasar al tema de la migración, pero directamente conectado con ella, y es la crisis en Venezuela hubiese sido completamente distinta sin la facilidad que han tenido muchos venezolanos de salir del país. Una de las razones por las que el régimen chavista ha sobrevivido hasta ahora, cuando ya es evidente para todo el mundo que quiera verlo, que es una catástrofe de carácter humanitaria y política con pocos precedentes y con ninguna en esta región, porque ha podido tener una válvula de escape política y social, que era que todas aquellas personas que no estaban contentas con el régimen salían, y salían con una facilidad razonable, ¿verdad? Sin esa válvula de escape, probablemente el régimen habría caído. De tal manera que la lógica de las crisis cambia, porque resulta que ahora hay una facilidad para que, digamos, los descontentos de la crisis salgan del lugar donde está sucediendo la crisis. Menciono a Venezuela porque está más cerca, pero podríamos decir lo mismo de Siria. Es decir, el desplazamiento masivo por la guerra civil de una enorme cantidad de sirios es producto de la violencia, pero además ha liberado al régimen de Assad de una presión que probablemente le hubiese hecho más difícil sobrevivir e imponerse, que es lo que finalmente pues está pasando, ¿verdad? Entonces yo creo que esas condiciones cambian toda la lógica y hacen mucho más fáciles los movimientos de la población. La otra variable que hay que tomar en cuenta es que desde el año, uno puede buscar una fecha, digamos, el 2010, el 2011, lo que ha hecho la comunidad occidental, digamos, que de alguna manera tenía un peso muy importante hasta entonces en el manejo de los asuntos globales, de alguna manera marcaba la pauta, ha sido replegarse de una manera radical, extrema. Y el resultado de eso es que las crisis han comenzado a tomar vida propia y de una manera completamente incontrolable. Entonces, y digamos, la expectativa de que de alguna manera aquellas zonas del mundo que eran menos desarrolladas o que estaban en el franco subdesarrollo mejorasen, pues lejos de hacerse más cercana, se ha ido cada vez alejando más. El resultado es que hay muchos menos incentivos para que muchos sectores de población permanezcan en sus lugares de origen y mucha más facilidad para desplazarse. Y el resultado es una migración masiva. Tiene condiciones distintas en lugares distintos, tiene características distintas, ¿verdad? En Europa, de alguna manera, es el resultado de que los europeos y los Estados Unidos también, pues han abandonado Oriente Medio y el norte de África. Y cuando digo abandonado es que han dejado, digamos, que de alguna manera florezcan y estallen pues conflictos que de otra manera se podrían haber gestionado de una manera un poco más estratégica y estabilizado un poco más. Y yo creo que el ejemplo más visible de eso es Libia, ¿verdad? Libia se ha convertido en el gran callejón por el cual una enorme cantidad de
migrantes y refugiados y desplazados de África se mueven hacia Europa. Y lo mismo se puede decir de Siria. Ahora, la lista se podría añadir, ¿verdad? Se podría alargar, porque, digamos, tenemos otros casos que a veces se conocen menos. Hay una enorme cantidad de migrantes ahora que llegan a Europa de Eritrea. Y la razón es porque Eritrea tiene un servicio militar obligatorio, donde los ciudadanos no saben exactamente cuándo termina, pero que puede prolongarse durante 10 años y que en la mayoría de los casos no está destinado a nutrir el ejército eritreo, sino a servir de trabajo digamos, de mano de obra forzada al gobierno de Eritrea. Entonces, cualquier joven de 17 años, ante la perspectiva de pasar 10 años sirviendo como trabajador esclavo a su gobierno, pues prefiere lanzarse a la aventura y tratar de llegar a Europa. Entonces, y en América Latina tenemos problemas, digamos, yo creo que con algunos matices distintos. Sobre todo, lo que me parece importante es que algunos de esos problemas son nuevos y están poniendo a prueba la capacidad de gestión de la región. Y yo creo que aquí hay que hablar para empezar, hay que hablar del caso de Venezuela, ¿verdad? Digamos, esta región ha vivido durante muchísimo tiempo con el eje central de la gestión de la política exterior fundamentado en el principio de no injerencia. Principio de no injerencia que respetaban algunos y otros no, pero que en cualquier caso las cancillerías de la región no hacían más que enarbolar. Y no importó que ese principio, pues que es un principio, para decirlo como poco decimonónico, ¿no? Por no hablar de la paz de Westfalia, que nos llevaría más atrás, pero ese principio se ha ido quedando poco a poco cada vez más obsoleto, ¿verdad? Y el punto final, el punto de llegada ha sido la crisis venezolana. Y la crisis venezolana lo que ha hecho ha sido que a la región le estalle una crisis, digamos, de unas características y unas dimensiones que no se habían visto, yo creo que en la región, sin lugar a dudas, durante todo el siglo XX. Y no ha podido reaccionar, y ahí hay un gran flujo de migrantes que ha llegado a toda la región y está llegando también a Estados Unidos, al menos algunos. La otra parte, digamos, que tiene que ver con estos movimientos hacia los Estados Unidos, que vienen de Centroamérica, pues tienen también que ver un poco con matices distintos con lo que hablábamos antes, ¿verdad? La mayoría se trata de migrantes de Centroamérica. Las condiciones en Centroamérica, para cualquiera que conozca la región, son muy, muy, muy malas, y en consecuencia, pues la gente prefiere, digamos, tomar el riesgo de viajar un montón de kilómetros en unas condiciones muchas veces infrahumanas para tener la oportunidad de tener una vida mejor. No quiero alargarme mucho en la respuesta, pero digamos, lo que quiera, profesor, está apasionante. Pero digamos, la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Déjeme que le diga, yo creo que dos consecuencias. Una de corto plazo, pero muy grave o muy fuerte, y otra de más largo plazo y de unas dimensiones más grandes, ¿verdad? La del corto plazo es el surgimiento, no solamente por el tema de la migración, pero también por el tema de la migración, el resurgimiento del nacionalismo. En los países que recibe. Claro, exactamente. En su versión, digamos, más complicada y más negativa, porque, digamos, pues el nacionalismo, digamos, o como en algún momento se llamó el patriotismo, no es una mala cosa, pero digamos, lo que estamos viendo ahora es el surgimiento con fuerza de unos sentimientos de xenofobia y de ultranacionalismo muy fuertes, que eso había sido un triste privilegio de Europa, y que había conducido a Europa a unas catástrofes estratégicas monumentales. Ahora están de vuelta, y eso tiene unos efectos muy graves. Yo creo que voy a entrar luego en
en ese tema, yo creo que hay una rentabilización por parte de este tipo de grupos del tema migratorio más allá de lo que es real en la migración. Es decir, yo creo que las sociedades europeas todavía pueden absorber, digamos, tienen los recursos para absorber a las personas que llegan. Pero de todos modos, lo cierto es que, y esto es un hecho político indiscutible, es que se ha convertido en una bandera de estos grupos, y estos grupos y ese nacionalismo está teniendo varias consecuencias. Fundamentalmente, en el caso europeo, está carcomiendo los cimientos de la Unión Europea. Y si eso no se gestiona de una manera conveniente, y si no hay alguien que de alguna manera sea capaz de, digamos, de contrarrestar eso con un proyecto que sea capaz de galvanizar a los europeos, hay realmente un riesgo muy grande de que la Unión Europea se desilvane, se deshilache todavía más después del rasgón que ha sido o que va a ser la salida del Reino Unido. En el lado de los Estados Unidos es un poco, digamos, lo mismo, y también, digamos, en el lado de los Estados Unidos es otra vez también lo mismo. El discurso de Donald Trump contra la migración es un discurso que no se sustenta en un país que está construido y que una de sus grandes riquezas, ¿no?, es la migración. Empezando por la de la familia Trump. Por ejemplo, pero que y que de hecho en realidad es una bandera que lo que sirve es para enganchar a sectores sociales que por distintas razones han sido, digamos, maltratados por los efectos de la globalización y del cambio tecnológico que está en marcha, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que está pasando, ¿verdad?, es que ese nacionalismo americano, que no es nuevo, digamos, el American First fue algo que ya defendía Lindbergh, ¿verdad?, en el periodo entre guerras en los Estados Unidos. Ese nacionalismo ha roto el sistema político norteamericano, porque el sistema político norteamericano ha funcionado por la proximidad de dos grandes partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, y lo que ha provocado es primero digamos, esta idea, este nuevo nacionalismo, una polarización de los dos partidos a un lado y al otro. Y yo creo que va a terminar provocando una fractura del Partido Republicano. Con lo cual, el sistema político de los Estados Unidos, que ha funcionado basado en el bipartidismo desde la fundación de la República, pues va a sufrir un cambio sustantivo, ¿verdad? Esto es lo que tiene que ver en el corto plazo. En el largo plazo, esto ya es una cosa más. Yo creo que aquí los Estados Unidos juegan con ventaja, digamos, en el sentido de dos cosas, ¿no? Uno, tienen una institucionalidad y una fortaleza imponente. Es decir, y yo creo que es decir, la brillantez de los padres de la Constitución de los Estados Unidos se puede ver en que hace 200 años, más de 200 años, pensaron en construir un sistema político para enfrentar estas circunstancias, ¿no? Entonces el sistema de check and balance, el sistema de equilibrio de poderes, las restricciones que existen, ha hecho que el presidente Trump tenga que jugar dentro de un marco y tenga su margen de maniobra restringido, ¿verdad? La otra cosa es porque la sociedad norteamericana ya es una sociedad multiétnica y la identidad de los Estados Unidos está fundamentada no en una particular identidad étnica, a pesar de lo que diga Donald Trump, sino por encima de todo en una idea. Y esa es la gran fortaleza de los Estados Unidos. En una idea que pues uno lo puede llamar como quiera, pero es esa combinación entre democracia liberal, mercado, derechos civiles, etcétera. Y eso es lo que ha hecho que una sociedad, pues, donde han llegado personas de todas partes, sea una sociedad cohesionada. Entonces, digamos, yo siento que en ese contexto Donald Trump va a ser algo gestionable dentro del sistema. En Europa la cosa es más difícil porque los europeos, las naciones europeas, y pues yo soy español, ¿no? Entonces, digamos, puedo hablar con algún sentido de propiedad de esto. Un colombiano que le prestamos a España. Bueno. Entonces,
digamos, eran sociedades de base nacional, con una cultura nacional. Entonces, ¿cómo eso se adapta cuando tienes que incorporar a tu sociedad a un volumen de personas que vienen de otros sustratos culturales? Y que no tienen nada que ver con tus viejas tradiciones. Con tus viejas tradiciones. Ahí es donde está el dilema y la dificultad. Y eso va a cambiar la identidad de los países europeos. Yo creo que, más allá de todos los problemas del Brexit y toda esta cosa, los británicos fueron capaces de hacer esa transformación. Y cuando uno va al Reino Unido se encuentra, pues particularmente en Londres, pero en otras ciudades británicas también, con una sociedad multiétnica, que los británicos han ido de alguna manera construyendo, digamos, en torno a una serie de valores, ¿verdad? Y pues hoy, digamos, hablar de multiculturalidad en Europa, pues a uno le dicen cualquier cosa, o por lo menos a algunos le dicen cualquier cosa, pero pues la sociedad británica es multicultural. Hombre, yo he vivido algún tiempo en el Reino Unido y pues uno termina viviendo la cultura británica y algunas otras que están por ahí, ¿no? Es decir, la pakistaní, por ejemplo. Entonces, es ahí hacia donde va Europa y es inevitable. El punto es cuánto de traumático va a ser ese proceso, si se va a poder hacer de una manera más o menos suave o no. ¿Por qué pienso esto? Porque las fuerzas que están empujando los movimientos de población son unas fuerzas que van a ser muy difíciles de frenar, imposibles, y de gestionar, pues se pueden gestionar, pero difícilmente. Y de absorber dentro de un sustrato cultural tradicional, eso va a ser complicado. Claro. Está siendo complicadísimo. Claro. Entonces, ahora, se puede hacer. Yo creo que Europa ahí tiene una ventaja parecida a la de los Estados Unidos en términos institucionales. Tiene unas instituciones fuertes y eso ayuda mucho. Pero, pues, por ejemplo, tiene otros problemas, y es que lo que se avecina, digamos, prácticamente la expansión demográfica de todo el globo está entrando en un periodo de estabilidad, ¿verdad? Salvo en África, donde se espera una expansión demográfica en las próximas 2, 3, 4 décadas a gran escala. ¿A dónde van a ir a vivir esos africanos? Pues algunos se quedarán en África, sin duda, pero va a haber una cantidad muy grande que van a apostar por ir a Europa. Bueno, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Una es las cosas que están tratando de hacer el gobierno italiano ahora, pues que es, digamos, construir un discurso xenófobo y plantear la fantasía de que pues van a poder frenar la migración y ya está. Otra cosa es tratar de hacer África un lugar más vivible, y eso parece más inteligente, ¿verdad? Pero el problema es que pues eso exige un cambio de actitud que yo creo que va a pasar, pero pues que va a tomar un tiempo, claro. Pero yo creo que ese es el reto, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguna otra alternativa. Profesor Román Ortiz, hay un tema que le quiero proponer, porque a nosotros nos llega muy directamente. Nosotros somos también migrantes en alguna medida, y creo que lo vamos a hacer en medida mayor, por un factor esencial. Aquí seríamos capaces de organizar una sociedad vivible, perfectamente vivible, si no tuviéramos la cocaína. La cocaína hace insoportable el país para muchísima gente, por distintos factores. Si usted ve el tema de Venezuela, lo encuentra también transido del tema de la coca. Si usted va a Centroamérica, encuentra también que la cocaína es parte esencial de ese drama político y humano. Y llega usted a México y ni hablar.
niveles de violencia a los que ha llegado la sociedad mexicana, que fue tanto tiempo, en la medida en que yo la conocí, una sociedad tranquila y amable, y sociedad de las rancheras y de la cosa, y de la carnita la tan pequeña, gente tranquila y gente buena, pero viene el tema de la droga y eso lo convierte en un infierno. Eso llega también a Europa, a España por el sur, y entiendo que está llegando otra vez por Galicia y que está creando problemas supremamente serios. Ese factor que nosotros llamamos ahora cocaína y que tiene un punto de exportación clave, que son estos países donde se produce la coca y donde se produce la amapola y donde, bueno, la marihuana se produce en Estados Unidos con primor también, y creo que lo están haciendo muy bien. Pero hay un factor de descomposición de unas sociedades que buscan desesperadamente otro mundo. Lo de México, porque uno habla de la migración centroamericana, pero se le olvida que es que esos centroamericanos llegan a México, que los mexicanos han estado saliendo y han estado saliendo en grandes cantidades hacia los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que estos países sean invivibles, lo que hacen es impulsar a una migración que hace distinta la vida del país. Usted lo dijo, pues se desahoga de mucha gente y hace viable que un régimen militar y de oprobio sea capaz de mantenerse en esas circunstancias, pero también crea otros problemas y crea otras circunstancias difíciles de manejar, entre otras porque los que se van para allá empiezan a girar dólares para acá, entonces es un intercambio de personas por unos dólares y eso crea un desbarajuste económico muy serio. Recuerde usted cuál fue la primera gran migración de América hacia los Estados Unidos, la cubana. Y la gente, ¿por qué se fue de Cuba? Pues porque no podía soportar el comunismo de Fidel Castro. Cuba se volvió imposible para los cubanos, que se fueron en grandes cantidades. Y eso está sucediendo en distintos países de Latinoamérica, que el país se les vuelve imposible para ellos. Y aquí en Colombia se está volviendo imposible para los que están afectados en primerísimo lugar por el tema de la coca, porque afectados estamos todos. La coca nos está cambiando la vida y entonces estamos dispuestos a decir, bueno, busquemos otro horizonte. Hay una migración importante de colombianos, de latinoamericanos que han sido expulsados, no en un proceso masivo y espectacular, no en la caravana y que llegaron a Guadalajara y que entonces los buses, no, pero va siendo una cosa continua, en una llegada a los Estados Unidos que han transformado ese país. Constituimos allá la primera gran minoría por encima de los negros. Están lo que llaman allá despectivamente los hispanos, que son los nuestros. Ese es un fenómeno, profesor, que usted cree que ha sido suficientemente advertido, suficientemente comprendido, cómo a través de fenómenos de violencia política y de violencia social, como la que trae la cocaína, estamos produciendo unos factores de migración gigantescos que están cambiando la faz del mundo. No, yo creo que usted tiene toda la razón, doctor Londoño. Es decir, yo creo que hemos hablado conversamos un poco sobre cómo en Oriente Medio todo este tipo de conflictos, la guerra civil en Siria, el desmoronamiento del régimen del Estado libio, etcétera, están generando las condiciones para esa migración masiva. No hemos hablado de por qué migran los centroamericanos, ¿verdad? O digamos, y de esa conexión que hay entre seguridad y migración. Perdóneme, los hondureños salen sobre todo de San Pedro Sula, que tiene el más alto nivel de violencia, me parece que del mundo. Compite ahora con Caracas. Efectivamente, iba a decir exactamente eso. Caracas ha ganado a San Pedro de Sula, pero la tasa de homicidios en San Pedro de Sula es extraordinariamente alta. Claro, efectivamente. Y digamos, y el problema es que cuando uno mira para dónde van las cosas, sobre todo en lo que es la cuenca del Caribe,
pues uno no puede ser muy optimista, ¿verdad?, sobre lo que eso en términos de seguridad. Yo creo que hay un tema interesante, y es que, digamos, los Estados Unidos por motivos pues de pura lógica geográfica, convirtieron el control del Caribe históricamente en uno de los principios más importantes de su política de seguridad. Y lo afirmaron así en la guerra hispano-norteamericana del 98, cuando, digamos, sacaron a España de las antiguas colonias de Cuba, de Puerto Rico, y, digamos, y luego en lo que se llamaron las guerras de las bananas en los años 20, las intervenciones en Nicaragua, en República Dominicana, en Haití, etcétera. La de Panamá después, ¿no? Claro. Entonces, esa presencia hegemónica de los Estados Unidos dio durante muchas décadas, con la excepción de la Revolución Cubana, uno puede discutir lo que, digamos, cómo fue de buena o cuáles fueron sus problemas o lo que fuese, pero lo cierto es que dio estabilidad a la región, una estabilidad muy grande, porque era una presencia hegemónica sin competencia. Eso uno puede decir cuando empezó a cambiar. La fecha que yo suelo usar es la de 1999, cuando se entregó el canal de Panamá cuando los Estados Unidos entregaron el canal de Panamá. Por mencionar una fecha, digamos, pues, sí, ¿no? Pero el hecho es que hoy, cuando uno mira el Caribe, lo que ve es una región con una, digamos, en una dirección hacia unos niveles de conflictividad nunca antes visto. Y de lo que además, para ser más, digamos, para más sorpresa, y aquí reconozco en algunas medidas mi perplejidad, aunque ya pues a estas alturas, ¿no?, poco a poco uno va perdiendo la capacidad de asombro. Sí. Pero déjeme que mencione algo que está, me parece, pues claro para todo el mundo, y es: hace unos meses Daniel Ortega en Nicaragua mató a 350 personas en protestas en las calles. 500, parece que la cifra de hoy es de 500. Es posible. No lo quiero corregir, simplemente que esto tiene una dinámica diabólica sí, que lo desborda a uno. Sí. Y digamos, y el resultado de eso fue absolutamente ninguno. Es decir, no hubo ninguna reacción de la comunidad internacional, más allá de condenas verbales, etcétera. Para que esas 350 personas, que pueden ser 500, ¿no?, pero si nos las llevamos lo hacemos la proporción en Venezuela, habría sido más o menos como si el régimen de Maduro, en las manifestaciones en las marchas del 2014, hubiese asesinado a 1500. Eso, en esta parte del mundo, no se veía cometido por un régimen político desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, y sin embargo, el nivel de tolerancia de la región ha crecido. Y cosas que serían inconcebibles hace unos pocos años, ahora todo el mundo las acepta como si fueran normales. Entonces, el hecho de que haya una dictadura, digamos, desnuda en Venezuela no produce el más mínimo rubor. El hecho de que esa dictadura viole sistemáticamente los derechos humanos no lo produce. La masacre de la que estamos hablando en Nicaragua tampoco. Y eso es, digamos, de alguna manera una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es la expansión de la producción de cocaína. Entonces, y lo que usted mencionaba, ¿verdad?, la violencia que llega con eso. Es decir, se calcula, solamente para poner una cifra, digamos, en la conversación, que El Salvador tiene las maras salvadoreñas, las pandillas salvadoreñas, tienen unos 65.000 miembros en El Salvador. No había oído esa cifra.
El ejército más poderoso de Centroamérica. Sin lugar a dudas. No hay ejército de 60.000 hombres en Centroamérica. Y aproximadamente 2 veces y media la suma, no, prácticamente 3 veces la suma de la policía salvadoreña, no, 2 veces y media, la suma de la policía salvadoreña más las Fuerzas Armadas. Hay maras en Honduras en Honduras y en Guatemala también, evidentemente. Los carteles mexicanos también tienen digamos, pues es bien conocido pues públicamente la influencia que tienen en ciertas regiones, a través de la fuerza o a través de la corrupción, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos como en la región 2 niveles. Por una parte, la emergencia de una serie de regímenes, pues, de estados criminales, ¿no? Por decirlo de una manera que me parece que se ajusta bastante. Es una definición, no es es solamente una definición académica, ¿verdad? Pero cuando el Estado regula al mismo tiempo el tráfico de narcóticos en un país, pues uno tiene tiene ese calificativo para colocarle. Y por otra parte, una expansión del crimen organizado asociado al tráfico de narcóticos y a otras actividades, ¿verdad? Pues la producción y la minería ilegal y otro tipo de negocios de unas dimensiones nunca vistas antes. Entonces, la gran pregunta es eso, ¿dónde va a terminar? En 2 sentidos. Primero, si los estados de la cuenca del Caribe van a poder resistir la combinación de esas 2 cosas, o vamos a terminar con un efecto, digamos, progresivamente de contagio en ciertas zonas o de colapso de los estados. Es decir, si hay que preguntarse entonces, por ejemplo, cuánto tiempo puede aguantar el estado hondureño, ¿no? Digamos, cuando tiene fenómenos criminales de esas dimensiones, ¿verdad? Y el venezolano. Claro, digamos, la cuestión con el de Venezuela es que crimen y Estado es ya una misma cosa, ¿verdad? Entonces, el cartel de los soles. Claro. Pues, claro. Entonces, es decir, esa es la gran pregunta. Y la segunda cuestión es cómo va a reaccionar los Estados Unidos a ese escenario. Más allá de lo que tenemos hoy con Donald Trump, que tenemos retórica y no mucho más, la verdad. Es decir, yo creo que hay una constante en esta administración en la que dice cosas, actúa, digamos, en términos de política exterior, pero con 2 características. Ha eludido una confrontación directa con actores que en algún momento dado, en otras circunstancias, hubiesen sido, digamos, enfrentados directamente por los Estados Unidos. Los bombardeos que se han hecho en Siria tienen un carácter un poquito más que simbólico, no más que eso, por mencionar ese ejemplo. Y por otra parte, toda la política exterior norteamericana que ha hecho Donald Trump, todas esas declaraciones, lo que ha hecho para digamos, distorsionar los flujos de comercio internacional, ¿verdad? Pues la subida de tarifas, etcétera, han sido siempre pensados como para el consumo doméstico. Lo mismo que desplegar tropas en la frontera. Es decir, yo creo que cualquiera que conozca un poco las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos saben que esa no es su misión y en ningún caso se van a involucrar en algo que pues no tendría sentido, que es enfrentar migrantes, ¿no? Para los cuales pues además hay el gobierno de los Estados Unidos tiene otras agencias de mantenimiento de la ley, ¿verdad? Ahora, digamos, lo que sí está claro es que cada vez más es todo este desorden digamos, en la frontera sur de los Estados Unidos, y no me refiero solo a México, sino a todo el Caribe, está afectando más a la seguridad de los Estados Unidos. El consumo de cocaína en Estados Unidos está creciendo. O sea, hasta hace 2 años, 3 años, se hablaba solamente de una expansión en los opiáceos, vinculados en una parte importante con drogas, digamos, de prescripción, con drogas digamos, farmacopea. Exacto, con fármacos que contienen algún derivado del opio. Ahora ya se está hablando de una expansión del consumo de cocaína.
La situación detrás de esta caravana de migrantes o de las múltiples caravanas de migrantes que se están viendo, pues hay un problema de la quiebra del orden público en Centroamérica y así sucesivamente. Entonces y yo creo que ya a estas alturas hasta el propio Donald Trump debe de dudar de que la idea del muro sea una idea medianamente sensata. Es decir, esto no lo va a arreglar ningún muro. Entonces, pues habrá que ver, digamos, cómo cambia esa política. Yo no creo que eso lo vayamos a ver en lo que queda de administración Trump, pero es muy probable que veamos un cambio en el siguiente presidente, que va a tener que hacer frente a un escenario muy difícil en la región. Es decir, muy difícil con una Cuba, digamos, aliada de China y de Rusia, con Nicaragua convertida en lo que se ha convertido en una dictadura sin cuento, con Venezuela un estado colapsado y así sucesivamente, ¿verdad? Con un elemento en los Estados Unidos muy complicado que va a surgir también en Europa. Lo que pasa es que la migración en Europa es muy joven. En los Estados Unidos tiene ya más años. Y como lo decíamos hace un rato, los hispanos conforman o tienen un potencial electoral importantísimo en los Estados Unidos y pueden ser una fuerza decisiva en cualquier momento, y entonces eso sí cambia completamente el panorama, porque la primera minoría de los Estados Unidos va a ser en muy poco tiempo los blancos sajones de origen sajón, y las otras minorías la van a superar. Ese es un problema endemoniado, y es un problema endemoniado para los Estados Unidos para lograr mantener la sustancia, su sustancia íntima, con las características que le imprimieron los padres de la revolución, y para mantenerse como la primera potencia mundial, enfrentada como está a China y a Rusia, que dicen algunos, yo no sé si usted tenga una visión sobre eso, que sería un tema importante para tratar, que estamos en peligro no muy lejano de que los Estados Unidos pierdan su prevalencia militar, porque tienen una política inadecuada en la expansión militar, y China y Rusia sí le están apuntando al conflicto internacional, mientras los Estados Unidos se prepara para el conflicto en la frontera. Estos otros se están preparando para un conflicto internacional de envergadura. Ahí hay un fenómeno curioso, porque China y Rusia supuestamente han entrado por el camino del mercado libre, la China, y de la democracia económica, digamos, cuando mantiene todos los resortes del totalitarismo estatal. Así es. Rusia se supondría que no tiene tanto ese totalitarismo estatal, que está entrando también por el camino de una libertad de comercio menos visible que la de China, pero en el fondo siguen siendo puntos de desafío, por ejemplo, para la Europa tradicional, por ejemplo, digamos, y cómo se va a mantener el sudeste asiático, y qué es lo que se va a hacer con eso cuando puede ser la primera potencia económica del mundo en poco tiempo, y tal vez la primera potencia militar. ¿No estamos abriendo los ojos ante esa realidad? Yo creo que yo creo que es cierto que el crecimiento chino de alguna manera es absolutamente espectacular. Y yo creo que de alguna manera resulta más llamativo después de que en los felices 90, porque pues yo creo que van a pasar a la historia así, ¿verdad? Todos estábamos convencidos de que íbamos a disfrutar de un periodo largo y grande de hegemonía unipolar de los Estados Unidos, que probablemente pues habría y hay, de hecho, había mucha gente que no le gustaba, pero a mí me parecía muy bueno. Y me parecía claramente mejor de lo que tenemos ahora, ¿verdad? Pero yo también creo que hay que poner un poco hay que, digamos, matizar un poco el crecimiento de China, ¿verdad? En dos sentidos. En términos militares, yo creo que hay un punto en lo que usted dice, doctor Londoño, que sí es importante y que es cierto, y es que los Estados Unidos de alguna manera invirtieron la última década
en enfrentar a unos enemigos, básicamente al terrorismo global, al terrorismo internacional, que tenía sus traducciones en las insurgencias de Irak y de Afganistán y de Somalia, que eran unos enemigos irregulares con unas características pues propias de este tipo de amenazas: clandestinidad, líneas de mando discontinuas, tácticas no convencionales, etcétera, y que hizo que todo el esfuerzo del tejido, digamos, tecnológico e industrial de los Estados Unidos se enfocase en eso. Y en estos, digamos, la semana pasada estaba leyendo las declaraciones de alguien que decía, o un artículo de alguien que decía, bueno, por primera vez los Estados Unidos ahora están empezando a pensar que van a tener que enfrentarse, podrían tener que enfrentarse a un adversario que no les va a dejar tener la hegemonía indiscutida del poder aéreo o la hegemonía indiscutida del poder naval, como son este tipo de grupos, ¿no?, de amenazas no estatales, ¿verdad? Y eso es cierto, y hay un tiempo en el que Rusia y sobre todo China ha estado ganando ventaja, ha estado invirtiendo en cerrar la ventaja que tenían los Estados Unidos, que ha sido grande. Ahora, yo creo que, dicho esto, y eso es un problema, y es un problema notable, y reduce la capacidad de disuasión de los Estados Unidos, y hace, digamos, a China más, digamos, arrogante en el mar del sur de la China, digamos, y hace a Rusia mucho más agresiva, capaz de invadir finalmente un país europeo como es Ucrania, de anexionarse un trozo de Ucrania como fue la península de Crimea, en un evento pues que no habíamos visto desde los años 30, ¿verdad? Desde que Adolfo Hitler se anexionó a Austria. Y que lo intentó hacer Saddam en el año 91 y le fue mal, porque pues eso provocó la primera guerra del Golfo, ¿verdad? Pero dicho todo esto, la ventaja de los Estados Unidos y la dinamicidad del sector de la industria militar norteamericana es tan grande que yo creo que todavía está bastante difícil que se produzca esa especie de sorpaso, ¿verdad? Esa especie ¿Estamos lejos todavía? Déjeme que le ponga algunos ejemplos. China se ha enorgullecido de una manera, digamos, pues justificada también, sí, de haber puesto en operación su primer portaaviones hace poco, hace un año y medio, y de estar construyendo el segundo. Los Estados Unidos tienen ahora mismo 11 y están produciendo 2 más. El portaaviones chino no es de propulsión nuclear, es un portaaviones convencional. Todos los portaaviones norteamericanos son de propulsión nuclear. Eso quiere decir que pueden navegar durante una cantidad de tiempo prácticamente ilimitada, pues no ilimitada, pero digamos extraordinariamente larga, sin necesidad de ir a puerto a tanquear, como decimos aquí en Colombia. Exactamente. La aviación de transporte estratégico de los Estados Unidos es algo único en el mundo. La combinación de C-17, de C-5, de una serie de aviones de transporte de grandes dimensiones que le permite desplazarse de un lugar a otro, fuerza militar, es única. La red de satélites de reconocimiento de los Estados Unidos es único, no hay nada igual que eso. Los drones para ataques a distancia. Los chinos ahora han desarrollado un dron armado, y los rusos creo que tienen otro, pero fíjese desde cuándo llevan los Estados Unidos utilizando sus aviones no tripulados para hacer ese tipo de ataques, digamos, antiterroristas, ¿verdad? El programa estaba a punto de arrancar el 11 de septiembre del 2001 y automáticamente, como respuesta a los ataques, flops, lo pusieron en práctica. Y desde entonces, estamos hablando de práctica más de 15 años, están en eso. Entonces, y hay un factor más que pues no es probablemente el factor que más ha hecho no es el factor que esta administración de Trump ha hecho más por ayudar, pero que existe.
Y es que los Estados Unidos tienen una red de aliados en todo el mundo que hoy todavía, a pesar de que de vez en cuando el presidente les llame delincuentes, pues siguen ahí. Y digamos, y es cierto que además de vez en cuando también al presidente Macron, porque todo hay que decirlo, se le ocurren decir unas cosas que francamente no tienen ningún sentido, ¿no? Que es que Europa tiene que defenderse de los Estados Unidos. O a Angela Merkel decir que hay que armar un ejército europeo, cuando pues la verdad es que los europeos no tienen ni la voluntad política ni el dinero para hacerlo. Ni las ganas de gastarlo. Ni las ganas de gastarlo. Pero lo cierto es que sí es cierto que al final del día ahí hay una red de alianzas que sigue viva. Y estoy hablando de Europa, pero podría hablar de Australia, podría hablar de Japón, podría hablar de Taiwán, y así sucesivamente. Entonces, eso le da una ventaja a los Estados Unidos en términos militares enorme. La discusión en términos reales hoy es si los Estados Unidos tienen la misma capacidad para acceder al sur del mar de la China que tenían hace 10 años. Es decir, la discusión, lo que se entiende por declive militar de los Estados Unidos, es que no puede llegar de la misma forma en la que llegaba antes a la puerta de China. Entonces, de ahí a cuestionar, digamos, la superioridad militar norteamericana, hay una distancia. ¿Hay problemas en el futuro por delante? Sin duda. O sea, el problema número uno es que hay un déficit público en los Estados Unidos inmenso. Y en algún momento eso se va a tener que ajustar a la realidad. Y va a haber que hacer recortes. Y pues una de las cuentas que probablemente se va a cortar va a ser la de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y algunas empresas grandes, conglomerados grandes de producción militar en Estados Unidos, ya están anticipando que a pesar de que Donald Trump en estos presupuestos dio un brinco importante al presupuesto de defensa, pues para adelante probablemente va a haber restricciones. Ahora, digamos, es decir, aún así la ventaja es enorme. Y el otro punto que yo creo que vale la pena hablar de China es que China tiene ha construido un híbrido que nunca ha funcionado bien. Y el híbrido, es la gran expectativa que hay. Claro. Libertad comercial, libertad económica, como no la tiene nadie, y totalitarismo político. Exactamente. Ese híbrido nunca ha funcionado bien. Digamos, la razón una de las razones por las que Castro ha mantenido o mantuvo durante décadas a los cubanos viviendo en la más absoluta de la miseria era porque todo el mundo tenía que ser igual para poder, digamos, mantener la legitimidad del régimen y el poder omnímodo del partido. Aquí tenemos al Partido Comunista como un eje de poder, en China, quiero decir, y al mismo tiempo una sociedad que cada vez es más diversa, que tiene demandas cada vez más complejas, que no encuentra, digamos, razones para privarse de accesos y de libertades que se permiten sus, digamos, equivalentes en Europa o en Estados Unidos. ¿Cuál es la estrategia que del régimen? Y yo creo que una estrategia que el presidente Xi ha maximizado, ¿verdad? Por un lado, recurrir al nacionalismo, digamos, y reemplazar la ideología comunista, pues que en la que ya, francamente, en China no creo que haya mucha gente que crea, ¿no? Parece que ahora tienen problemas, el régimen chino tiene problemas con los estudiantes que se están volviendo marxistas, ¿no? Entonces, pues, cuestionan al régimen ¿no? Toda esta cosa de negocios grande que hacen. Y por otra parte, un estado policial. Entonces, realmente la inversión que está haciendo China en tecnología para controlar al ciudadano, esta idea de el carné de buen ciudadano al cual se le añaden o se le quitan puntos en función de si tú cometes o no cometes infracciones, y esos puntos te dan acceso a ciertos servicios sociales y a ciertas posibilidades como un pasaporte o no. Eso es, digamos, pues una cosa orwelliana, ¿no? ¿Verdad? Y está apostando por eso. Y es lo que tratan de hacer en Venezuela. Desde luego, pues muy pedestre, muy... Claro, claro. Pero es lo que tratan de hacer. Claro. Tiene el carné de la patria. Carné de la patria, así es. Muy bien. Pero
Entonces, yo creo que en algún momento va a haber un ajuste en China. Un ajuste entre esa sociedad cada vez más compleja, más diversa, más rica, y un Estado que es totalitario. O sea, hay una crisis, o sea, es decir, todo el mundo habla de la crisis que están en los Estados Unidos y están en una crisis institucional y política importante. Pero yo creo que no es realista pensar que no hay una crisis esperando a China pronto. ¿Cómo esa crisis la maneje China? Es otra discusión. Podría manejarla con una aventura internacional, por ejemplo. Y eso sería muy, muy peligroso. Eso por el lado que tiene que ver con China. Yo creo que Rusia... Hombre, esto que voy a decir, déjeme decirlo como una especie de juego de palabras, ¿verdad? Pero yo creo que si hay un estado que se parece al venezolano es el ruso. Y ahora déjenme que aclare porque he dicho semejante barbaridad. Por la proximidad entre los intereses del gobierno y los intereses criminales. La mafia rusa... Por cómo intereses privados e ilegales e intereses y el gobierno conviven armónicamente. Claro, el resto no se parecen en nada, pero en eso el caso de Rusia es interesante y muy peligroso. Es decir, es un estado que está adquiriendo digamos que en el cual, digamos, las decisiones de gobierno tienen muchas veces que ver con los intereses de oligarcas en particular, y los oligarcas con intereses en el exterior apoyan al gobierno ruso cuando hace falta. Esa connivencia es muy complicada. Y para hacer más las cosas voy a hacer otra comparación que yo creo que esta vez, doctor Londoño, a usted le va a sonar más. Y yo siento que además la posición estratégica de Rusia en este momento recuerda un poco a la posición estratégica de la Alemania de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. En el sentido de que el gran drama de la Alemania de Weimar, que luego terminó en el nazismo, fueron desde mi punto de vista dos cuestiones. Número uno, tuvieron una derrota militar que nunca aceptaron, porque fue una derrota militar no visible para la población alemana. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania quedó completamente destruida y para todo el mundo. Y ese fue el hundimiento del nazismo. El hundimiento de la idea del nazismo fue porque el resultado final fue la devastación de Alemania, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial eso no pasó. Entonces alguien se podían, digamos, más allá de que estuvieran claramente derrotados, podían jugar con la fantasía de que no lo habían sido, o de que habían sido traicionados, ¿verdad? La otra es de una economía, pues una crisis, una profunda crisis económica, una economía con unas dificultades muy grandes, sobre todo a partir de la crisis del 29. Yo creo que Rusia tiene esa combinación tan peligrosa. Rusia perdió la Guerra Fría. Y la perdió, pero eso no se reflejó en ejércitos entrando en Rusia. Se reflejó en el hundimiento del régimen comunista. Y en consecuencia, pues muchos rusos pueden pensar que en realidad eso fue el producto de unas malas decisiones coyunturales. El punto es que el sistema no funcionaba. Y la otra cuestión es que la economía rusa es muy frágil. Y digamos, en contraste con eso, tienen un poder militar todavía muy significativo, no tan grande como el que tenía la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, pero muy significativo. Y una forma de comportarse internacionalmente que yo creo que realmente compite con la de estados renegados, ¿verdad? Es decir, compite con el de Corea del Norte o con el de Irán. Es decir, lo que hizo en Sheffield, esa forma de tratar de asesinar a un antiguo oficial de inteligencia ruso utilizando un gas neurotóxico, y que además de lo cual luego el container donde estaba el gas
fue simplemente abandonado en un parque con gas suficiente para matar a otras personas y de hecho mató a una persona más. Y esa especie de barbaridad fue hecha por 2 oficiales en activo del GRU, del Servicio de Inteligencia Militar ruso. Y los nombres y las fotos y los vídeos de estas personas están en la BBC. Pero hay mucha gente que se parece. Pues la explicación, no. Ahí está la foto, pero es que hay mucha gente parecida en el mundo. eso es es una forma de comportarse de una agresividad bárbara. Y déjenme que yo le diga, digamos, porque estamos a final del año, y déjenme que le diga dónde yo veo los riesgos para el futuro de corto plazo. Yo creo que el gobierno ruso y Vladimir Putin necesariamente tiene que saber que primero su país está en declive, y ese sí de verdad, no como el de los Estados Unidos, que pues no es tanto declive, como es una crisis evidentemente, pero no un declive estructural. Y sabe que la enorme digamos, falta de el vacío estratégico de la administración Trump es una ocasión única para cambiar el escenario internacional. Es decir, en otras palabras, Vladimir Putin necesariamente tiene que saber que digamos que la presencia de alguien como Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos es un fenómeno único y que le da una ventaja coyuntural que tiene fecha de terminación para cambiar reglas de juego y para tratar de ganar una ventaja sustantiva en el escenario internacional antes de que se acabe esa presidencia. Y por eso yo creo que las posibilidades de una crisis seria en Europa van a ser más grandes a medida que se acerque el final de la administración Trump. Y que intente una aventura externa para, por ejemplo, resolver sus problemas políticos. Por ejemplo. Porque obviamente él querrá dejar otra vez su títere ahí y seguir manejando las cosas. Claro. Pero para eso necesita es una decir, situación de fuerza. Claro, fuerza interna. Yo creo que la Alianza Atlántica, por ejemplo, nunca ha estado en unos niveles de debilidad política tan grandes como los que está ahora. No de debilidad militar. Una de las grandes cosas, yo creo que un acierto que hay que reconocerle, porque yo creo que el presidente Trump de vez en cuando también tiene algún acierto, ¿verdad? Y uno de los aciertos que hay que reconocerle es haber nombrado a Mattis al frente del Departamento de Defensa. Mattis es un secretario de defensa de lujo, y una de las cosas que ha hecho es, más allá de la retórica de las crisis retóricas entre Europa y los Estados Unidos, construir y fortalecer el compromiso efectivo militar de los Estados Unidos en Europa. Y hay más tropas norteamericanas cerca de las fronteras de Rusia ahora de las que había hace unos años. Pero más allá de eso, la debilidad política es muy evidente. Y hay que preguntarse si Rusia no va a atreverse o no va a buscar el intento de cambiar digamos, de lanzarse una aventura para conseguir un cambio estructural de las reglas de juego en Europa. Y ese cambio estructural podría ser, digamos, de alguna manera, poner en crisis la Alianza Atlántica. La gran pregunta hoy es hasta qué punto todavía la Alianza Atlántica disuade a Rusia. Si de alguna manera Putin está dispuesto a hacer un envite encima de la mesa y ver si la OTAN está dispuesta a defender, por ejemplo, a los países bálticos. Yo creo que ese es el tipo de
de escenarios que pueden ser más riesgosos para los próximos tiempos en el corto plazo, ¿verdad? Bueno, el panorama es un panorama apasionante para los académicos y muy preocupante para el ciudadano que dice, bueno, ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿Para qué mundo voy? Hemos estado hablando de la crisis estructural de países centroamericanos cuyos ciudadanos no encuentran otra salida que salir corriendo, para cualquier parte que fuera, pero si es para los Estados Unidos, tanto mejor. Y a esto se le suma un factor que quiero que usted nos ayude a examinar, porque me parece que no se ha estudiado suficientemente. Y es que ahora, creo que es el 1 de diciembre, se posesiona AMLO, Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México. Y este señor es izquierda, izquierda total, y posa de eso y está muy orgulloso de eso y quiere tomar decisiones en ese sentido. Y uno se pregunta, ¿qué sería un México izquierdista dentro de todo este conjunto de cosas y qué pasaría con su situación interna y qué pasaría con la relación con los Estados Unidos, con López Obrador? Bueno, Ya está elegido y ya se va a sí, posesionar, eso es irreversible. eso sí ya no tiene marcha atrás, ¿verdad? Yo creo que es posible que López Obrador... déjeme que comente dos cuestiones sobre esto. Primero, sobre qué uno puede esperar de López Obrador. Y segundo, sobre cuáles son de alguna manera las válvulas de seguridad que hay en México para que no pasen ciertas cosas, ¿verdad? López Obrador efectivamente tiene un mensaje, digamos, o ha tenido un mensaje en la campaña, pues cargado de populismo y también de nacionalismo, y eso es una cosa, digamos, que ha sido muy fuerte en la tradición política mexicana, ¿verdad? Pero también creo que ha tenido algunos, digamos, gestos durante este periodo de transición tan largo que hay en la política mexicana desde la elección. Larguísimo, larguísimo. Uno no entiende para qué eligen un presidente que no se va a posesionar. Claro, eso tiene ese tema, digamos, que parece que hay como una especie de interinidad bárbara. Pero también tiene ciertas ventajas, y es que a uno le sirve como para ver quién es el que va a llegar, ¿no?, a la presidencia al final. Y ha enviado algunos mensajes que me parecen interesantes por su pragmatismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ha dejado que sin mayores líos, que Peña Nieto termine de negociar la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, que es una versión un poquito peor de la que había antes, pero que en cualquier caso pues es un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y de alguna manera un tratado de libre comercio que va a superar en su duración a la presencia de Trump en la Casa Blanca. Y el tratamiento que ha hecho del tema de la inmigración ha sido bastante poco conflictivo hacia los Estados Unidos, digamos, más allá de, digamos, ha contrastado un poco con la retórica con la que ha utilizado Trump. Con lo cual yo creo que vamos a ver, desde mi punto de vista, un López Obrador con dos agendas distintas. Una agenda internacional donde va a eludir la confrontación con los Estados Unidos, por lo menos al principio, y donde va a tratar de no alterar mucho las reglas de juego de la parte de la economía mexicana que es más rentable, que es la parte de la economía mexicana que está más internacionalizada a través del Tratado de Libre Comercio. Y por otra parte, una agenda donde va a tratar de aplicar su programa de izquierda, ¿verdad? De una izquierda más fuerte. Entonces, ahí yo diría, mencionaría varias cosas, dos temas. Digamos, de izquierda nacionalista. Y voy a mencionar dos temas ahí. Uno es lo que tiene que ver con programas sociales, expansión del gasto público, ¿verdad?
que evidentemente va a tener unas consecuencias para la economía mexicana en no tanto tiempo. El otro tiene que ver con el petróleo, que es, digamos, la commodity nacional de México por naturaleza. Entonces, él tiene esta idea de que hay que dejar de exportar petróleo crudo y hay que hacer una gran inversión para modernizar el sector de refinado mexicano y enfocar eso al consumo interno de México. Una idea que encaja muy bien con este tipo de ideas populistas, autárquicas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que él lo que va a tratar de hacer es aplicar esas recetas a ese lado, mientras deja que ese sector de la economía tan conectado a los Estados Unidos y por tanto tan dependiente de los Estados Unidos le financia un poco esa aventura. ¿Cuánto tiempo va a poder mantener esa dualidad? Es difícil de decir, ¿verdad? Porque en un momento dado, poco a poco, esa expansión del gasto público, esa gestión política del tema del petróleo, etcétera, va a ir comiéndose la rentabilidad del resto de la economía. Pero yo creo que va a tratar de jugar con eso. Yo creo que otra de las cuestiones que va a pasar en el lado ahí es que él tiene una serie de ideas, yo diría un tanto peculiares, sobre cómo gestionar algunos de los graves problemas, digamos, institucionales de México. Uno es la inseguridad, de la que hablábamos hace un minuto. Otro es el tema de la corrupción. Que están muy ligados, ¿no? Efectivamente. Ha mencionado en algún momento la posibilidad de hacer una amnistía para corruptos, lo cual es bastante, para decirlo de manera peculiar. Bastante peculiar. Y apuesta y en el lado de la seguridad ha anunciado la creación de una Guardia Nacional donde trataría de fusionar elementos de policía militar con elementos de policía naval, que allí son dos ministerios distintos, y con la antigua gendarmería que está bajo la Policía Federal. Pero sin mayores, con algo que no parece, cambiar mucho las reglas de juego de cómo se están manejando la seguridad en México, más allá de poner un nuevo actor dentro de la estructura del sector de seguridad mexicano, que ya es muy compleja, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí va a haber problemas, y va a haber problemas pronto, es decir, en el sentido de que la violencia va a continuar y que va a ser, y que se va a convertir en un elemento de desgaste político para el gobierno de López Obrador. ¿Cuál es, por el otro lado, lo que yo creo que son las válvulas de seguridad para que López Obrador no vaya más allá y se convierta en un gobierno, de un corte más extremo y trate de perpetuarse en el poder, etcétera? Yo creo que la institucionalidad mexicana y cómo de repartido, cómo de distribuido está el poder en el Estado mexicano. El hecho de que es un Estado federal, donde los estados tienen un enorme poder y un enorme margen de maniobra, el peso enorme que tienen los jueces, el peso que tiene el Congreso mexicano, donde él tiene una mayoría grande, pero hay que ver, a medida que va pasando el tiempo, qué pasa con esa mayoría, ¿verdad? Todo eso hace que el margen de maniobra que él tenga sea limitado. Y hay otra cosa que produce, no un particular entusiasmo, pero por lo menos la idea de que el gobierno de López Obrador no va a ser capaz de romper o de transformar la institucionalidad mexicana. Y es que de alguna manera él ya estuvo jugando en política durante un tiempo, gobernó la capital y llegó, hizo algunas cosas y se fue. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver con López Obrador.
yo creo que de alguna manera va a tener un choque con la realidad, con una realidad que él piensa que se puede transformar a golpe de voluntad política y que lo cierto es que es una realidad mucho más compleja. Y yo creo que el primer ajuste con la realidad ha sido el que ha enarbolado una bandera históricamente de nacionalismo, ha tenido que aceptar que la economía mexicana está hoy tan conectada con la economía de los Estados Unidos que lo mejor que le puede pasar a México es que el Tratado de Libre Comercio continúe, ¿verdad? Entonces lo que ha hecho ha sido sencillamente dejar que ese trago lo asuma Peña Nieto y él seguir adelante como si eso no fuera con él, ¿verdad? Ahí hay un tema fundamental. Usted habla varias veces de la seguridad. La seguridad está conectada, desde luego, con las mafias, la mafia con el narcotráfico y el narcotráfico con la penetración al mercado de los Estados Unidos, porque si no, no vale la pena. Y ese es un tema interesante para saber qué va a hacer Peña Nieto con los carteles de la droga, qué va a hacer con las mafias que se encargan de manejar la droga, parte en México, desde luego, porque todos estos países se están volviendo en drogadictos, Colombia el primero de ellos. Pero ¿qué va a hacer con esos márgenes sobrantes de cocaína que llegan desde Colombia, que pasan a los Estados Unidos y que representan una millonada? Porque es que esa es una cuenta que no se hace. La influencia de la mafia no es solamente la influencia en un estilo violento de hacer las cosas y de matar la gente, sino que eso viene de la mano de una cantidad de miles de millones de dólares. Uh-huh. ¿Qué cree usted que haga López Obrador con respecto a las mafias y con respecto a la cocaína colombiana? ¿Va a tratar de ser un dique de contención de esa cocaína camino de Estados Unidos? ¿La va a enfrentar sinceramente o se va a hacer el de la oreja mocha y va a permitir que sigan su curso esos acontecimientos que son terribles para la sociedad mexicana? Pues las personas que aparecen colgadas de los puentes, y eso es el horror lo que está pasando en México. ¿Qué cree usted? Yo, déjeme pongámosle unos números a esto, solamente para que nos hagamos la idea de... solamente como para medir la dimensión del fenómeno, ¿verdad? Hoy, de acuerdo con Naciones Unidas, Colombia produce aproximadamente unas 1.300 toneladas de cocaína. Sí, 1.300, 1.500, pero por ahí. Evidentemente esa cocaína termina en lugares del mundo muy, muy distintos. En España, entre otras. Efectivamente. Pero para dar una idea del volumen de ese negocio, se puede decir, por ejemplo, que un kilo de cocaína puesto en Miami vale $10.000. Entonces, puesto en Miami al por mayor, Al digamos. por mayor, sí. antes de distribuirlo a $100 el gramo. Efectivamente. Si uno hace una multiplicación muy sencilla, eso quiere decir que la cocaína que produce Colombia, si fuese toda colocada en Miami, valdría $13.000 millones. En su bloque, conjunto. Solamente antes para dar una sí. idea, digamos, del volumen de dinero del que estamos hablando, ¿verdad? Hay cocaína producida en Bolivia y en Perú. No, pero... Y yo creo que aquí hay que hablar de probablemente cuáles son las prioridades políticas de López Obrador y qué va a ser lo que va... Y por otra parte, cuál es su margen de maniobra en la realidad, ¿verdad? Yo creo que López Obrador... tiene como prioridad número 1 reducir la violencia en México. Y tiene esta idea, desde mi punto de vista equivocada, pero esta visión de que puede haber tráfico de narcóticos sin violencia. Yo creo que eso es una fantasía, pero... La cuadratura del círculo, eso es imposible. Pero digamos, un mercado ilícito resuelve la competencia... bala. ¿Verdad? Con violencia... Pero en cualquier caso, digamos, la tentación sería reducir, digamos, apostar por no molestar al narcotráfico para que se produzca esa... Pero lo cierto es que yo también creo dos cosas.
creo que hay una parte de creo que hay una parte digamos, de la cúpula gubernamental una parte significativa del movimiento que le ha llevado a López Obrador al gobierno, que está frontalmente en contra de la corrupción. Y es imposible, digamos, enfrentar resulta imposible enfrentar digamos, enfrentar la corrupción sin enfrentar el narcotráfico, o dicho de otra manera, para luchar contra la corrupción hace falta luchar contra el narcotráfico. Y por otra parte, yo creo que además los Estados Unidos tienen claro que de alguna manera digamos, es una prioridad contar con la colaboración de México para poder enfrentar el narcotráfico. De forma que yo creo que ahí vamos a ver el mismo pragmatismo y el mismo, digamos, sentido digamos, de buscar soluciones prácticas de López Obrador que hemos visto en el caso del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que vamos a ver cómo al final termina enfrentando al narcotráfico con mayor o menor éxito, depende, digamos, de cómo sea la estrategia que aplique finalmente. Pero déjeme que le mencione una cuestión, ¿verdad? De alguna manera, Peña Nieto llegó al gobierno con una agenda que en ese sentido en concreto resultaba parecida, y era: nuestra prioridad ya no es el tráfico de narcóticos, nuestra prioridad es la reducción de la violencia. Y al final terminó haciendo una estrategia que inevitablemente atacaba el narcotráfico, porque era la única forma de reducir la violencia. Y yo creo que vamos a ver a López Obrador caminar por el mismo proceso de conversión, ¿no?, hasta terminar enfrentando el narcotráfico, porque no hay ninguna otra alternativa si uno quiere reducir la violencia, ¿verdad? No hay alternativa. Y esa es la gran pregunta, porque incide directamente en la cuestión colombiana. Los mexicanos están metidos en Colombia durísimamente, los carteles de la droga, y gran parte de la droga colombiana llega a México antes de dar el salto a los Estados Unidos. De manera que la forma como López Obrador enfrenta el problema de la droga incide directamente sobre los carteles de acá y sobre su capacidad para seguir mandando droga y para seguirse lucrando con ella. Ahí hay unas preguntas bien serias para ser bien complejas, y si López Obrador primero toma el camino de tratar de reducir la violencia sin atacar el narcotráfico, ahí vamos a ver una expansión del narcotráfico que inclusive hasta puede llegar temporalmente a bajar los índices de violencia con tal de que le dejen el negocio tranquilo. No sé eso cómo será. Lo que pasa es que eso va a ser extremadamente difícil que pueda ponerlo en práctica, ¿verdad? Yo creo que vamos a ver de nuevo otra vez digamos, volver de alguna manera a lo que es lo que ha sido el abordaje, digamos, del Estado mexicano frente al narcotráfico, con mayor o menor éxito, pero siempre, digamos, enfrentar los carteles, porque es la única forma de reducir la violencia y entonces enfrentar también el narcotráfico, ¿verdad? Enfrentar el narcotráfico, y cómo lo va a enfrentar y con qué técnica lo va a hacer y con qué medios, cuando está comprometido con unos discursos que no comprenden muy bien el tema del narcotráfico. López Obrador en eso, se lo pregunto porque él ha sido completamente cerrado a la posibilidad de hablar de los carteles y de la droga y de la mafia. Eso no lo ha mencionado. Él dice que va a dejar México en paz y que la reducción de la violencia, pero que va a enfrentar los carteles, a los hijos del Chapo Guzmán, que a propósito con este juicio que se le está adelantando al Chapo Guzmán nos hemos ido asomando a la realidad espantable
que es la cuestión de la droga y de la cocaína en México. Que uno habla de Colombia y sabe lo que aquí está pasando y que esto se lo tomaron y que hay carteles de la droga y ollas del microtráfico en todas partes de Colombia y que son los dueños de vastas regiones. Eso uno lo conoce, pero la realidad de México no. Y me da la impresión de que esos carteles de allá son más violentos que los de acá. Daría la impresión que son capaces de todo, que no les queda lejos nada. Son de una crueldad infinita. Así es. Y entonces la pregunta es saber qué va a pasar con López Obrador, que se está posesionando este 1 de diciembre, ¿no? Así es. Este 1 de diciembre, entonces estamos estrenando gobierno de López Obrador y por ahora están las festividades y los desfiles militares y las cosas, pero el golpe con la realidad todavía no se lo ha dado, y ese golpe con la realidad tiene mucho que ver con la realidad colombiana, que va a ser parte del entorno mexicano, y por esa vía parte de la política de Trump con la migración, porque él a veces confunde la migración con un fenómeno paralelo que es el de la droga, que no tiene que ver con la migración siempre necesariamente en la misma proporción, pero pues que están ligados y que van a determinar qué camino tome Donald Trump. Y más ahora, si llegara a ser cierto lo que se está mencionando, que es que hemos llegado a la cumbre del ciclo económico de expansivo en la política de Donald Trump y que llegaría el comienzo de un ciclo depresivo, si se cumple la teoría que nos enseñaban en las facultades de economía de los ciclos económicos y de la manera pues como la economía es siempre así. De manera que estos son preguntas por todas partes, cuestiones dramáticas por ver. Es el mundo en toda su extensión y es el mundo nuestro y el mundo latinoamericano del que formamos parte indisolublemente y parte fundamental por nuestra posición estratégica, por lo que significa Colombia en tantos sentidos, aunque pues ya somos menos, ya no somos 50 millones sino 45,5, nos desaparecieron 4,5 millones de compatriotas. No sé si usted recuerda aquel famoso lo que puede la edición. Bueno, lo que puede la estadística, 4,5 millones menos. Esta ha sido, profesor, una cátedra deliciosa, fantástica, el honor de contar con usted, el gusto de tenerlo en la hora de la verdad y la visión que usted le da a la gente de la cuestión internacional y de la significación que tiene en nuestra propia circunstancia. Hay que abrir los ojos, dejar esa visión parroquial, dejar de estar encerrados en lo que está pasando aquí y mirar al resto del mundo no por curiosidad, sino porque ese resto del mundo se vuelve parte de nuestro mundo y se está volviendo parte de nuestro mundo de manera dramática por esta circunstancia venezolana, por la circunstancia cubana, por todo lo que nos rodea. Ya por lo menos tenemos, al menos por un ratico, al señor Correa manejando sus problemas en Bélgica y manejando sus problemas en Europa y no manejándolos en el Ecuador y empujando al Ecuador a un izquierdismo tan torpe como dañino que era el que traía. Ahí tenemos un respirito, y un respirito también por el lado peruano, porque nadie está siempre reñido con su prosperidad y los peruanos están en un momento máximo de expansión económica y de tranquilidad, de la tranquilidad relativa que le puede dar a un pueblo subdesarrollado y tan disparejo como el pueblo peruano, pero hay dinero y hay negocios y hay crecimiento y entonces eso nos da cierta tranquilidad en nuestra frontera sur. Y el tema del Brasil con Bolsonaro, que parecería que puede ser nuestro aliado en muchas cosas, ya vamos a ver eso cómo funciona, qué va a pasar con el Brasil, pero eso es un entorno más tranquilizador que el que teníamos con Lula, con la izquierda peruana, con Correa en el Ecuador. Eso ha mejorado un poco nuestro entorno y la visión que podamos tener de nuestro futuro. Pues profesor, 1,000,000 de gracias. Román Ortiz,
uno de los tratadistas más importantes que tenemos, porque usted trata las cosas. Su libro, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a empezar usted a producir sus libros? Bueno, deme un poquito de tiempo, doctor Londoño. un, un consejero en temas internacionales, un conocedor del mundo como no hay otro, y por eso nos preciamos tanto de su amistad y de su voluntad siempre generosa para enseñarnos de este apasionante mundo internacional, cuya visión nos ha dado a través de unas pinceladas sobre una cosa tan compleja, pues tan compleja, infinitamente compleja como es el mundo internacional. Profesor Román Ortiz, de nuevo, muchísimas gracias y hasta muy pronto, porque seguimos en contacto, esperamos. Claro que sí, muchas gracias a usted, doctor Londoño, por la invitación. El profesor Román Ortiz, el primer internacionalista que tiene Colombia, profesor en toda la línea y consultor de muchas empresas y de muchas instituciones que tienen que ver con el mundo internacional, estaba con nosotros en la hora de la verdad.